Muy buenas noches, doctor Diego. Mi nombre es Tatiana Clavijo, soy estudiante de primer semestre del pregrado en Derecho Convenio y realizo este video con el fin de recuperar la nota del quiz sobre liberalismo y bien común. Voy a iniciar dando una breve introducción sobre qué es el liberalismo, qué es el bien común y posteriormente se va a realizar un desarrollo de los temas propuestos en la lectura. En cuanto al bien común y el liberalismo, debemos comprender que son dos conceptos incompatibles para quienes sepan de filosofía tradicional católica, puesto que el bien común es un concepto preciso que no puede confundirse con el interés general, el interés público, la felicidad del mayor número o el bien de la mayoría o interés y el bien y los bienes de orden estatal. El concepto de bien común es aquel bienestar colectivo o interés de los pobres necesitados. Por esta razón es importante resaltar que el liberalismo proviene del nominalismo, que es el principio por el cual el individualismo se identifica directamente con este concepto de liberalismo. Y a esto hace referencia que se asigna la realidad a los individuos y no a las relaciones, sino a los elementos y no a los conjuntos. De esta manera, el liberalismo se relaciona directamente con ese ser individual. En segundo lugar, el protestantismo es la fuente teológica de la manera en la que se ve el liberalismo. ¿Qué es el protestantismo? El protestantismo ha dejado su huella en la concepción liberal de la libertad, en la que se identifica a los seres humanos como espirituales e individualistas. Y también más profundamente en el naturalismo jurídico de los primeros filósofos y su fundamentación en los derechos humanos. De modo que el liberalismo es hijo de la ruptura de la cristiandad y su anticatolicismo y lleva el signo de la crisis espiritual de la herejía protestante. Es así como los rasgos recién apuntados rematan a la separación de la Iglesia y del Estado. Otra de las características del liberalismo es que está emparentado con el empirismo, el racionalismo y la ilustración, que pregonan el convencionalismo político y moral. El liberalismo es la manifestación particular del racionalismo y por lo mismo posee un carácter antitradicional, en cuanto rehúsa ver en el pasado una fuente de los valores con autoridad y confía que el conocimiento racional puede y debe modelar la política. En conclusión, eh, las maneras en las que se predica el carácter antitradicional del liberalismo es por haber nacido directamente del nominalismo y niega el orden universal del ser. Afirman que el dualismo entre forma y sustancia, entre lo universal y lo particular. Por provenir de la reforma, afirma que la conciencia es libre e independiente de un orden moral objetivo, por haber forjado en él el empirismo y el racionalismo de los filósofos del siglo XVI y XVII. Todo a partir de un orden histórico o tradicional que es disuelto por la razón del ser humano. Es así como el liberalismo rechaza el concepto del bien común, puesto que éste niega que estos dos conceptos contienen el bien y lo común del bien. El liberalismo no entiende la idea de un bien objetivo, más bien la rechaza porque aceptarla conllevaría a comprender y admitir la existencia de un orden moral, que es un orden que va directamente relacionado con el ser y dependiente del orden de la creación. Si recordamos, en el concepto de liberalismo, este no tiene ningún tipo de estructura moral y es anticristianismo. El liberalismo no entiende la idea de un bien objetivo, más bien la rechaza, porque aceptarla
conllevaría a comprender la existencia de ese bien moral, como lo hablábamos anteriormente. Lo bueno depende de la capacidad de la persona para adoptar una concepción del bien, es decir, de su habilidad para conformar, examinar y buscar racionalmente una concepción de una ventaja o un bien racional. Este postulado lo expone Rawls en La lectura. El liberalismo es la negación de lo común, pues por influjo del nominalismo no puede concebirse lo común más que como el nombre con el que se designa el agregado de los intereses individuales. Es decir, el liberalismo va directamente relacionado con lo individual, por esto niega el bien común porque es de orden colectivo. El liberalismo, en lugar de lo común, defiende la individualidad y la diversidad en todas sus formas como expresión de la libertad. El liberalismo no es solamente una clase individualista, es la ideología individualista por excelencia. El individualismo liberal se entiende cuando se lo emparenta con la racionalidad natural, con la autonomía y la autosuficiencia del ser humano. La racionalidad natural hace al hombre dueño de sí, dueño de su vida y de su destino. Este individualismo implica al menos tres aspectos centrales. El primero es que el individuo en sí mismo tiene un valor, con supremacía del orden moral sobre la sociedad y el Estado, y que la voluntad es individual y es autónoma, por lo que no puede ser gobernada más que por aquello que cada individuo es consciente. El segundo, que el individuo es el fin supremo de la vida social y política, siendo el Estado un aparato o artificio técnico inventado para proteger a los individuos. Y como tercero, tenemos que el individualismo moral a través de la libertad creadora es el medio del perfeccionamiento social, pues solo los individuos son capaces de actuar racionalmente y conseguir en la persecución de sus fines individuales lo mejor o lo bueno para la sociedad. El liberalismo siempre giró en torno al concepto de autonomía moral de los individuos, por ser estos racionales y capaces de decidir sobre sus propias vidas. El orden social liberal no se define por la recta disposición de las partes, conforme a un fin común, no solo porque no hay un fin que tenga carácter común con las partes, sino principalmente porque no hay partes, porque cada individuo es un todo. De esta manera, la libertad liberal significa la facultad de todo hombre de obrar según su propia determinación, sin más limitaciones que la libertad de los otros. La escuela liberal ha defendido siempre la libertad como la ausencia de las restricciones impuestas por otros a nuestra independencia de elección y acción. El fundamento de la libertad está en la razón, pero en tanto que no hay un orden que pueda conocerse, la libertad es voluntad, y esta voluntad es por la que es cada dueño sí mismo, y configura el mundo a su imagen y semejanza. Por esto se afirma que no somos libres, no nacemos libres, sino que hacemos la libertad. La libertad no está en el origen, es nuestra naturaleza y esta se gana y se desarrolla a través de la vida. La libertad para el liberalismo es una condición peculiar de los individuos que se goza y despliega socialmente y que siendo compatible con la libertad de los otros no supone aislamiento ni anarquía. Ser libre en este sentido quiere decir ser dueños de nosotros mismos, con reconocimiento en nuestro proyecto y nuestros derechos. Todo hombre es propietario de su persona. El individuo es propietario de su persona y es propietario también de los derechos que le corresponden. Para el liberalismo, toda construcción social y política tiene como base al individuo de orden racional, libre, autónomo y autoeficiente.
El liberalismo ha entendido siempre la sociedad como una red de relaciones individuales por la que el interés público no es sino los intereses individuales imposibilitados a perjudicarse de manera recíproca. Luego, en el centro de la vida social y política están los intereses que desplazan el bien. El mundo moral pasó a ser gobernado por el interés, así como el mundo físico estaba regido por el movimiento. El interés es lo que mueve al individuo y como tal no puede ser malo, puesto que es lo que dirige y conduce los asuntos de orden humano. El liberalismo genera diversas formas utilitaristas, pues es el interés individual traducido en derechos de orden natural, positivo y convencional. Y este significa un Estado de Derecho sin un fin común y con el solo propósito de proteger estos derechos. El bien común no tiene cabalidad en el liberalismo, salvo que lo confundamos con el interés general o el bienestar colectivo, u otro concepto de orden semejante que los liberales están dispuestos a emplear en algunos casos. Para Kant, la libertad de cada uno se armoniza con la de los demás según una ley general de libertad. Y para Hobbes, los liberales deben llegar a la conclusión que expuso von Mises, la cual es que el Estado es coerción, es decir, limitación a la libertad. De esta manera concluimos que el liberalismo ha construido su propia teodicea, la del no ser, la del hacerse tanto del individuo como de la sociedad, desde la libertad que es y que somos y desde el progreso que es y que somos. Movimiento sin fin, que es la negación del bien de la persona y de la comunidad política y como ende niega el bien común.